El presente trabajo corresponde a la investigación relacionada con el tema controladoras y subsidiarias. Fue elaborado por alumnos del séptimo ciclo de la Maestría de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría con enfoque en riesgo, de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Se utilizó como referencia técnica las Normas Internacionales de Información Financiera, versión 2015. Ahora veremos el tema consolidación de estados financieros, el cual tiene como referencia técnica la NIF 10. Iniciamos viendo qué es la consolidación. Hoy en día en los negocios se adquieren o compran compañías por parte de otras compañías, ya sea totalmente o con un porcentaje de participación alto, lo que les da el poder de decisión sobre las compañías adquiridas. Por lo cual la información contable debe reflejar las cifras del conjunto de compañías bajo un mismo dueño o controlador, como si fuera una sola. Según NIF 10 es la representación de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de controladores y subsidiarios, como si fuera una sola entidad económica. Ahora veremos en qué momento se realiza la consolidación. La NIF 10 indica que una entidad debe realizar el proceso de consolidación cuando posee una inversión en otra entidad. La inversión le da derecho a participar en los rendimientos de la entidad. Esto quiere decir que la consolidación se inicia cuando una compañía invierte en otra, adquiriendo acciones que le otorgan derecho a rendimientos, es decir, ganancias o pérdidas por las operaciones que realice en dicha entidad. Pero también la norma indica que debe tener poder y control para influir en los rendimientos de la compañía subsidiaria. Esto quiere decir que la compañía controladora obtiene la capacidad de dirigir las acciones de la compañía subsidiaria no únicamente a través de poseer la mayoría de acciones, que es lo común, ya que la norma indica que este poder puede surgir a partir de controlar la mayoría de ejecutivos que se encuentran en la alta gerencia, ya sea colocándolos o retirándolos de sus posiciones, o bien a través de acuerdos o contratos con otros accionistas. Ahora veremos cómo se realiza la consolidación. La norma contable, es decir, NIF 10, indica 3 acciones a realizar. La primera es la combinación de partidas similares en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo. Esto significa que se deben presentar todas las cuentas, como por ejemplo cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, de forma conjunta, como si fuera una sola entidad la que reporta. El segundo punto es la eliminación de la inversión de la compañía controladora en cada una de las compañías subsidiarias. A su vez, eliminar de los registros de las compañías subsidiarias la inversión que ha hecho la compañía controladora. Como tercer punto, se debe eliminar las operaciones entre activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo por operaciones entre las compañías del mismo grupo empresarial, es decir, la compañía controladora y las subsidiarias, lo que comúnmente se denomina operaciones intracompañía o intragrupo. Ahora veremos el ejemplo práctico de la consolidación. Para iniciar, recordemos que la norma contable indica que como primer paso debemos eliminar la cuenta de inversión en subsidiarias que se encuentra en el balance de la controladora contra el patrimonio de la controladora que se encuentra en el balance de las subsidiarias. Para ello necesitamos conocer el porcentaje de participación de la controladora en cada subsidiaria. Por ejemplo, en el cuadro de la controladora ABC podemos observar que el capital de las subsidiarias A, B y C, los cuales son 100.000, 500.000 y 250.000 respectivamente. El porcentaje de participación de la compañía controladora en subsidiaria A es del 95%, lo que significa que del capital de la subsidiaria A, 95.000 pertenecen a la controladora,
De igual forma, de los 500.000 de capital de la compañía B, un 75% pertenece a la compañía controladora, que en valores es de 375.000. De igual forma, la subsidiaria C, con un capital de 250.000 y una participación del 80% de parte de la controladora, por lo cual el capital perteneciente a la controladora es de 200.000. Con los datos de la compañía subsidiaria A se presenta el siguiente desglose de las cuentas de patrimonio. Dentro de estas encontramos el capital en acciones, las utilidades no distribuidas, la ganancia y o pérdida del ejercicio. También tenemos los porcentajes de participación en el capital. En la columna de la izquierda está el 100% de las cuentas de patrimonio. En la columna de en medio está el 95%, que es el porcentaje de participación de la controladora. Y por último, a la derecha, el porcentaje del 5% que pertenece a otros accionistas, los cuales la norma denomina participaciones no controladas o lo que comúnmente denominamos minoría. En el presente caso, el total de la cuenta de patrimonio se multiplica por el porcentaje de participación y el resultado es el valor de la cuenta atribuible a la controladora. Por ejemplo, en el capital, 95.000 corresponden a la controladora. En la cuenta de utilidades no distribuidas, 22.800 corresponden a esta. Y de la ganancia del ejercicio, 4.750 corresponden a la controladora. La suma de la participación de la controladora es el valor real de la inversión. En este caso, es de 122.550. En este punto lo comparamos con el valor registrado en los activos de la controladora, el cual quedó registrado con 110.000. Se realiza la comparación del valor real con el valor registrado en libros y que para este ejemplo la diferencia es de 12.550, siendo una ganancia ya que el valor es positivo, porque se pagó únicamente 110.000 quetzales por la inversión y actualmente el valor de la participación es mucho más, siendo 122.550. Con los datos anteriores podemos elaborar la primera eliminación, con la cual reversaremos la participación de la controladora en el capital de la subsidiaria contra la inversión en las cuentas de activos de la controladora, por la inversión que tienen cada una de las subsidiarias. En este ejemplo primero cargamos la cuenta de capital con los 95.000, luego la cuenta de utilidades no distribuidas con los 22.800 y por último la ganancia del ejercicio con 4.750. Como podemos observar, todos los datos anteriores se determinan de la columna de en medio de la tabla presentada en pantalla. A su vez, se abona la cuenta de inversiones en subsidiarias con el valor registrado en la adquisición de la subsidiaria y la ganancia por consolidación, la cual se acumula en la sección de patrimonio hasta que se liquida la subsidiaria. A su vez debemos realizar una eliminación por la participación de la minoría del 5% de capital. Esto se realiza según lo indicado en el párrafo 22 de la NIF 10. Los valores se tomaron de la columna del lado derecho de la tabla presentada en pantalla. Acá vemos otro ejemplo, con las cifras de la subsidiaria B. En este caso el porcentaje de participación de la controladora es de un 75%, lo cual da un valor real de 431.250. Comparado con el valor registrado en libros, obtenemos un valor negativo por 18.750, al cual denominamos déficit en consolidación. Este déficit refleja el sobreprecio que se pagó por la inversión en la subsidiaria B, pues se entregó 450.000 y actualmente la participación en la subsidiaria es de 431.250. Asimismo, se efectúa la eliminación al cargar las cuentas de patrimonio, incluido el déficit en consolidación, y se abona la inversión en subsidiaria B.
En la eliminación de la minoría, se cargan las cuentas de patrimonio con los valores de la participación de un 25% y se abona a la minoría. Realizado lo anterior, la norma contable indica lo siguiente. Como paso 2 se realiza la eliminación de las operaciones entre activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo por las operaciones entre la controladora y su subsidiaria, operaciones intragrupo. Estas operaciones son las que se realizan entre las compañías del grupo y su objetivo es eliminar los gastos o ingresos que se hayan registrado en las respectivas contabilidades y que no tienen sentido al ser una sola entidad la que presentará sus estados financieros. Dentro de las operaciones que se puede nombrar son las siguientes: adquirir servicios de la distribuidora a la controladora o viceversa, vender materia prima, arrendar edificios, emitir deuda. Como ejemplo tenemos las siguientes partidas. La del lado izquierdo es la contabilización de una prestación de servicio. Se carga la cuenta por cobrar y se abona la cuenta de ingresos llamada prestación de servicios, ambas por 50,000. Del lado derecho se encuentra el registro de quien recibe el servicio. En este caso, carga una cuenta de gasto llamada servicio de limpieza y abona una cuenta por pagar siempre por 50,000. Ahora, si analizamos, aunque son registros de dos compañías separadas, sabemos que son parte de un mismo grupo empresarial, por lo que en la consolidación debemos eliminar tanto los gastos e ingresos, así como las cuentas por cobrar y pagar, ya que son de una sola entidad que reportará esa información a través de los estados financieros. Por lo tanto, se puede realizar la eliminación 2 por las cuentas por cobrar y pagar respectivamente, la cual aparece del lado izquierdo de sus pantallas, y como eliminación 3 las cuentas de gasto e ingresos respectivamente, las cuales se encuentran en el lado derecho de su pantalla. Luego, como tercer paso, la norma contable indica lo siguiente. Se debe combinar partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora con sus subsidiarias. Esto significa que se debe sumar aquellas cuentas que por su naturaleza son similares y que se hayan realizado con un tercero, es decir, alguien ajeno al grupo empresarial. Como ejemplo, podemos indicar que se debe sumar las cuentas por compras de productos y materias primas, todas las compras que se hayan efectuado, adquisiciones de servicio, es decir, todas las ventas que se hayan realizado, arrendamiento de activos, es decir, todos los arrendamientos, emisiones de deuda, pagos de compensación al personal, todas las cuentas por pago de impuestos, las cuentas de crédito por mercadería o servicio prestado, las cuentas por pagar por adquirir créditos con los proveedores. Realizado lo anterior y para cumplir lo indicado, se debe, primero, verificar que los estados financieros tengan una misma estructura. Podemos observar los estados financieros al lado derecho de la pantalla, los cuales contienen las cuentas de la controladora y la subsidiaria A, en donde las cuentas son homogéneas y pueden presentarse en un solo bloque. Como segundo punto está la elaboración de una hoja de trabajo que contenga los estados financieros y las eliminaciones elaboradas. Esta hoja de trabajo tendría una estructura similar a la que se presenta y cuyo objetivo primordial es facilitar la combinación de las cuentas análogas entre controladoras y subsidiaria, lo cual se realiza con las primeras 4 columnas, así como la eliminación de las operaciones intracompañías, y que serían las siguientes 2 columnas del formato propuesto, y las últimas 4 columnas tienen como objetivo presentar las partes no controladas o minoría como un rubro separado del resto, tanto en el estado del resultado integral como en el estado de situación financiera. La hoja de trabajo se llena de la siguiente forma. Primero, se ingresa el estado del resultado integral de la controladora y la subsidiaria tal y como se muestra en la pantalla. Segundo, justo debajo de lo anterior, se realiza el estado de ganancias no distribuidas de la controladora y la subsidiaria. Esto de la siguiente forma. A. Se ingresa el saldo inicial de las ganancias no distribuidas, es decir, el saldo de la cuenta del ejercicio anterior. B. Se colocan las ganancias o pérdidas del periodo actual, tanto para la controladora como la subsidiaria.
C. Si hubiera pago de dividendos, se colocan en la columna del debe. Esto según NIC 27, párrafo 12, el cual indica que se deben registrar los dividendos cuando sean susceptibles de pago. Tercero, justo debajo de lo anterior se colocan las cuentas del estado de situación financiera. Luego se agregan las eliminaciones elaboradas. Por último, se agregan las columnas de la división de la minoría o partes no controladas. De la suma algebraica de las columnas 1 al 6 nos dará los estados financieros consolidados. Hemos llegado al final del video, esperamos que les sea de utilidad y no olviden ver los demás videos de este mismo canal. Hasta la próxima.